Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que ustedes, amables televidentes, ustedes en sus casas, puedan tener toda la información sobre esos temas de la economía colombiana que tanto nos interesa y además que tanto afecta el bolsillo de los hogares. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos escuchado mucho en los últimos meses, inclusive desde finales del año pasado, comienzos de este año, y es un tema al cual se le están echando la culpa de la mayoría de los males de la economía colombiana, y es el que tiene que ver con el petróleo, que hay recorte en los gastos, que hay apretón en el cinturón, que tenemos que ser muy prudentes con el gasto público, hay que ajustar algunos planes, que se está pensando en una reforma tributaria, todo porque se han caído los precios del petróleo a nivel internacional. Y eso se ha derivado también en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles y con otras variables de la economía, y la idea es poder compartir con ustedes y hacer esa pedagogía y entender qué es lo que significa esta variable que tanto está golpeando y afectando a la economía y el bolsillo de los colombianos. Para hablar de este tema, pues tenemos la verdad una nómina de lujo hoy en Conversemos de Economía con el doctor Rubén Darío Risaralde. Él es el presidente de Campetrol, exministro de Agricultura, el ministro de Estado. Doctor Risaralde, bienvenido a Conversemos de Economía, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Don Jairo, muchas gracias, estoy muy complacido. También nos acompaña esta noche el doctor Jaime Concha, él es vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Doctor Concha, bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias por la invitación, John Jairo. Y con nosotros también esta noche el doctor Edgar Aguirre. Doctor Aguirre, ¿qué es la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos? Yo creo, sin lugar a dudas, que la comisión es algo de lo más importante que le ha pasado al país en materia petrolera en los últimos años, porque es la reunión de las 5 asociaciones profesionales del sector de hidrocarburos, son los geólogos, los geofísicos, los petrofísicos, los ingenieros de petróleos y los hidrogeólogos, con el único objetivo de salir con el conocimiento que cierran las 5 asociaciones a tratar de desvirtuar todas las mentiras que se han dicho, toda la desinformación que se ha generado y que llevó a la parálisis de la industria del petróleo, porque la realidad del país es que está completamente paralizada. Entonces yo invito a los medios, a las entidades del Estado, a que cuenten con la comisión. Muy bien, y eso es muy bueno para nosotros poderlo tener aquí en este programa, precisamente para aprovechar este espacio y poder hacer esta pedagogía. A este programa también invitamos a los colombianos, a esta conversación, a quienes les hemos preguntado en las calles qué tanto les afecta el bolsillo esto que se viene hablando de la caída en el precio del petróleo. Los invito a que escuchemos a los colombianos qué opinan sobre esto, qué tanto en realidad son conscientes de lo que está pasando. Pues la caída del petróleo está directamente relacionada a la devaluación del peso colombiano, entonces en la medida en que baje el petróleo, pues todas las importaciones van a hacerse más costosas, el dólar pues se encarece y ya, simplemente es vía de devaluación. Bueno, como el petróleo es uno de los productos de primera línea de exportación de Colombia, se refleja en todos los niveles de la economía nacional y de cualquier ciudadano, porque los costos de todos los insumos, de todos los bienes, de todos los productos se elevan como consecuencia de la caída del precio del petróleo. En primer lugar, tenemos una inflación, estamos pagando por los alimentos y por muchos elementos básicos para la vida cotidiana, estamos pagando de un 40 a un 50% más. La caída del precio del petróleo nos ha afectado a todos muchísimo, todas las empresas en el país han estado disminuyendo todos sus ingresos y han tenido que sacar muchísima gente de las empresas porque salen empresas multinacionales del país y eso nos ha hecho a todos reflejar en los bolsillos, la canasta familiar ha aumentado muchísimo, la gente está descontenta. La caída de los precios del petróleo ha afectado definitivamente el bolsillo de los colombianos. Sin duda ha tenido también una relación con las exportaciones del país y en los ingresos de las empresas en las regiones de producción petrolera, porque hay menos básicamente inversión en estas regiones y por ende hemos visto que, se ha visto que hay menos ingresos para estas regiones.
Bueno, pues ahí tenemos un poco de lo que piensan los colombianos. Yo no sé cómo los evalúan ustedes, si pasan o no la prueba, si efectivamente eso es lo que está pasando. Y antes de entrar a mirar las fallas y lo que está pasando en el mercado es por qué todos los males de la economía se lo estamos achacando al tema del petróleo, doctor Risaralda. Bueno, cuando hay un país económicamente monodependiente, como lo es ahora del petróleo, antes lo fue del café, cualquier cosa que pase a nivel de los precios internacionales o de los mercados internacionales, pues termina afectando la economía del país. Ese es un tema que nosotros tenemos que tratar de superar, porque aunque son muy buenas las bonanzas, pues son muy tristes para el desarrollo económico y social las caídas de los precios de los commodities, café o petróleo. Y en estos momentos, pues estamos sufriendo por la caída del precio del petróleo, aunque para que veamos la vulnerabilidad de la economía, todavía, a pesar de la caída de los precios que se expresa en exportaciones, estamos exportando el doble del sector manufacturero y mucho más del doble del sector agroindustrial. Doctor Aguirre, es tan cierto que Colombia, porque alguien me decía aquí en un programa anterior que nos creímos petroleros, pero Colombia está lejos de ser un país petrolero, entonces que nos montamos en unos globos de que Colombia es un país petrolero y nosotros somos lejos de ser un país petrolero. Totalmente. Nosotros tenemos petróleo, pero no somos un país petrolero. Nuestras reservas no se comparan para nada con las reservas de un país petrolero. Un país que está hablando de una autosuficiencia menor de 6 años no es un país petrolero. Entonces, eso es un sofisma de distracción que se vendió en un momento dado para aprovechar la coyuntura de los precios altos y pensar que el país ya salía adelante, que teníamos un futuro inmenso en el petróleo, sin darse cuenta que la realidad de los precios del petróleo es que esos precios altos fueron la excepción histórica a los precios del petróleo. El precio del petróleo en muchísimos años ha estado por debajo de $20 por barril y la industria ha subsistido. Los que no subsisten son los países que se ligan completamente a que ese producto los va a sacar adelante. Esos son los que se mueren. Doctor Concha. Bruce McMaster, presidente de la Andia, ha venido diciendo que aquí pasó una enfermedad holandesa y lo han puesto un poco en la picota con el tema. Nosotros opinamos efectivamente que aquí hubo una enfermedad holandesa precisamente por ese tema de la monoproducción o la dependencia. Hoy con crisis petrolera, el 25% de la inversión extranjera sigue siendo el petróleo. El 40-45% de las exportaciones sigue siendo petróleo. Eso con la crisis. Entonces, efectivamente, éramos un país, o somos un país que aún depende mucho del petróleo. El 33% de los ingresos fiscales dependían del petróleo. Claro. O sea, la inversión social, la inversión del país. O sea, es un sector muy importante, aún en crisis, ¿sí?, que hay que cuidar, precisamente por el tema de las reservas. No podemos estar a 6 años. Hay algo que no dijeron la gente de la calle, y es todo este tema de la crisis energética tiene que ver con la exploración de petróleo, ¿sí? Porque tenemos toda una infraestructura montada que estaba lista para generar las generadoras con gas, y cuando fueron a buscar gas, no había gas y tocó igual con derivados del petróleo, con diésel, pero a otros precios. Si no exploramos, no va a aparecer el petróleo, no va a aparecer el gas y vamos a estar, si no pasa nada, también ante crisis energéticas en fenómenos del Niño futuros. Entonces, estamos pagando vía inflación, vía menor inversión social, vía mayores precios de la energía, digamos, toda esta consecuencia de esta crisis. Hay un tema que es el del precio, lo que ha pasado con el precio del petróleo. Me gustaría, nosotros hemos preparado aquí un gráfico sobre qué ha sido la evolución del precio del petróleo desde el año 2010 hasta ahora, porque mucho se ha dicho, ustedes también lo decían aquí ahora, que hubo momentos de un boom muy importante de precios que al final se termina cayendo y obviamente contrae mucho el tema de la economía. Desde el 2010 hasta el año 2015, lo que uno ha visto es una evolución muy importante. Aquí veíamos, en este primero quiero mostrarles
los picos que ha tenido el precio del dólar y las partes más bajas. En el 98, por ejemplo, el Brent estaba en $12 el barril. En el 2011 alcanzó a llegar a $111 el barril de petróleo, el Brent. El WTI también tuvo un nivel de $12 en el 76 y de $100 en el año 2008. Claro, unas diferencias bastante grandes si uno compara lo que son esos momentos de $12 y de $100 el barril. Ahora, también si uno mira la evolución de lo que ha sido este año y de lo que han sido los últimos 5 años, que los tenemos aquí graficados precisamente para ver qué ha pasado este año. En enero, el 4 de enero, arrancando el año, un precio de $37 el barril. En febrero bajó hasta 26, que fue de los niveles más bajos que ha existido este año. En marzo recuperó a 33 y el 23 de marzo, en plena Semana Santa, alcanzó niveles de $41 el barril, que ha sido como de los precios más altos que hemos tenido este año. Y ya por último, mirar la gráfica de lo que ha sido la evolución en los 10 años, que en los últimos 5 años, que permiten ver cómo el gobierno tuvo unos momentos muy importantes. Año 2011 en $115 el barril, en el año 2012, en el 2013 ya bajó a 99, en el 2014, estos promedio años, $103 el barril, y mire lo que pasa hoy. $50 el barril promedio 2015 y 2016 promedio de 35. Estas últimas dos columnas uno muestra que ahí es donde está el hueco y el problema para el gobierno. ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué? Oriéntenos a la opinión. ¿Por qué se están dando estos bajonazos tan fuertes en el precio del petróleo? ¿Por qué pasamos de $103 en el 2014 a precios de hoy de $35 en promedio del dólar Risaralde? A ver, definitivamente es producto de la oferta y la demanda del petróleo a nivel mundial. La recesión que se ha dado en países como Brasil, por ejemplo, inclusive como Rusia, el menor crecimiento en países como China, afectan el consumo y, por supuesto, la demanda es mucho menor, la oferta es mucho mayor, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios empiezan a caer. Pero de todas formas, permítame recordar esto. Del año 76 al 2004, el precio promedio del barril de petróleo fue aproximadamente de $24 el barril. Y del 2004 al 2014 fue en promedio aproximadamente $82 el barril. Y estos 2 últimos años, a pesar de que han sido unos años de precios bajos en relación con lo que estábamos acostumbrados, es mucho más alto que el precio que tuvimos del año 74 al 2004. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado aproximadamente en $40 el barril. De modo que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la crisis? ¿Qué es lo que está generando la crisis? ¿Por qué este frenazo en la economía? Pues porque definitivamente nos acostumbramos a unos costos en región que no hacen competitivo con estos precios la producción petrolera. Cuando lo fue con precios de $12 el barril, fue competitivo años anteriores, ahora no. ¿Por qué? Por los bloqueos, por la inseguridad en el territorio, por los altísimos costos en los contratos de prestación de servicio orientados por unas mafias que hay en región que se involucran dentro de la comunidad y que le plantean al país que hay una reacción de comunidad cuando no es reacción de comunidad. Muchas veces son las BACRIM, otras veces son algunos intereses políticos en región que generan este disturbio y que definitivamente están afectando en materia grave el negocio petrolero. Yo coincido ahí, Rubén Darío. El problema es muy simple y la crisis del petróleo no es de las compañías, es de los países que crecieron petroleros. Aquí está el precio del petróleo del 1970 al 2004 estuvo por debajo de $20 el barril. En el año 1983 se descubrió Caño Limón, el campo más grande que se ha descubierto en Colombia, con 1.250 millones de barriles de reserva. En 1986 se descubrió Cusiana, con 750 millones de barriles de reserva. Desde eso no se da un descubrimiento parecido. Y perforar un pozo de Cusiana en esa época
costaba 40 millones de dólares. Y hoy en día sigue costando lo mismo perforar un pozo de Cusiana, porque es supremamente difícil perforar en Cusiana. ¿Qué es lo que pasa en la diferencia entre las compañías y el Estado? Que las compañías están acostumbradas a precios altos y a precios bajos, y cuando los precios bajan, las compañías se encogen, los servicios petroleros bajan, lo que no baja la corrupción y que pasa en las regiones. Entonces, las compañías siguen teniendo utilidades, los precios del petróleo de no convencionales, que todo el mundo decía hasta $70 el barril, cuando baje de 70 ya lo están produciendo por debajo de 30. Y hay un hecho muy importante que es el hecho de las reservas mundiales de petróleo. Es que ese precio de 40 puede ser un precio muy temporal. Hay un estudio de un doctor muy conocido colombiano de la Universidad de Calgary, que fue el primero que predijo la caída de precios actuales, y lo predijo en el 2009, con un equipo de investigación de la Universidad de Calgary. Y él dice que con petróleo a $20 todavía quedan 200.000 millones de barriles de petróleo producibles económicamente. Entonces, yo creo que es muy difícil. O sea, yo estoy notando que ustedes dicen que el problema no radica en el precio, porque con 35, con 40 promedio, el país puede funcionar. ¿El problema está en la producción? El problema está pasando porque... Las compañías. Pero, o las compañías, pero eso también redunda en el tema de que el país pueda funcionar. Porque es que lo que le dicen a uno, y aquí quiero que el doctor Aguirre, porque lo que le dicen a uno, el gobierno o el Estado perdió 20 billones de pesos de ingreso por cuenta de la caída del precio del petróleo. Por esa razón, tenemos que hacer una reforma tributaria, tenemos que subir el IVA, tenemos que hacer que más colombianos paguen impuestos, porque tenemos que recuperar ese ingreso para poder hacer gasto social, para poder tener familias en acción, para poner plata de educación, para hacer televisión pública, para todo. Entonces, me parece que dónde está, porque veo que ustedes dicen, no, eso no es nuestra culpa, esto es el problema de producción, de malas políticas, de inseguridad, de lo que sea. Jairo, estamos repitiendo la historia y no aprendemos. Esta fue la misma discusión de las bonanzas cafeteras de hace 20 y pico de años. ¿Sí? Y el tema es efectivamente que ante unos precios, es decir, ¿qué tal si hubiéramos hecho las 4G cuando el precio del petróleo estaba alto? Entonces bajó el precio, pero ahí teníamos la infraestructura y teníamos la competitividad y habían bajado los costos logísticos del país. ¿Qué tal que hubiéramos hecho los distritos de riego en su momento? Entonces, ¿en qué nos gastamos la bonanza? ¿Sí? Y la bonanza empezó a ocurrir fue desindustrialización, un sector agrícola, es decir, pusimos todos los huevos en una canasta, ¿sí? Y estoy hablando de todo el país, no solo los proveedores del petróleo. Cuando tú dices que el 55-60% de las exportaciones del país eran petróleo, pues nos equivocamos, porque debimos de haber invertido mucha de esa plata en innovación, en ciencia y tecnología, en competitividad, en infraestructura, de forma que hoy no sintiéramos ese golpe que tiene que ver. Ahora, cuando uno mira el histórico, precios de $40 son precios altos, ¿sí? Pero efectivamente tenemos que acomodarnos, porque como teníamos grandes precios, también fuimos ineficientes en las empresas. ¿Por qué fuimos ineficientes? En parte por lo que decía el doctor Lizarralde, porque una ambulancia que tengo que yo tener en un campo, pues resulta que esas mafias o esos carteles regionales que existen, pues la cobran en un poblado de estos a 5 o 10 veces de lo que cuesta aquí. Hoy se acabó eso, hoy no es posible pagar eso. Antes el negocio lo aguantaba, ¿sí? Y porque precisamente, yo digo, se volvió como la vaca que tú ordeñas. Entonces, hagamos el bloqueo que estos pagan, ¿sí? Incluso las mismas autoridades en esta discusión que decía el doctor Aguirre de las verdades del sector, o sea, los territorios, las autoridades territoriales tienen herramientas, por ejemplo, para sancionar a la industria minera o a la industria petrolera cuando ve que está incumpliendo cosas, pero no las usan. Entonces vienen las medidas de hecho, las presiones de las comunidades, las presiones de estas mafias. Entonces, los intereses políticos, el tema ideológico, lo que llamamos a veces los ecópatas, todo eso es lo que... Ecópatas, ¿sí? Todo eso es un poco, digamos, lo que tiene el negocio.
el tema, si tú estás en el negocio de materias primas, petróleo es una materia prima, el doctor Luis Arralde, que fue ministro de Agricultura, siempre había una variación de precios porque las materias primas dependen de si hay demanda o oferta en el país. Este es un negocio que los señores que están en petróleo, en minería, que también está sufriendo, sí, saben que hay, sí, pero si se te enreda el tema de la consulta previa, si se te enreda el tema de la licencia ambiental, si se te enreda, esos temas son estructurales y hay que ponerlos en la mesa. Ponerlos en la mesa no da réditos políticos, ¿sí? O sea, no es posible que para uno sacar un permiso ambiental tenga que hacer 45, 50 trámites previos, ¿sí? Y que depende muchas veces, como te digo yo, de si la corporación de que tiene este proceso, esta corporación, pero la otra corporación tiene este otro proceso, y más de los votos políticos, porque pues es decir, para nadie quiere un basurero al lado de la casa, nadie quiere una mina al lado de la casa, pero si usted le dice que es una carretera con un puente, de pronto sí, entonces, ¿sí? De aquí sale la energía para el país, ¿sí? Ese es el tema voy al tema de energía, vamos a llevarle energía a esa población que no tiene energía para que pueda tener refrigeración y alimentos, y el agua, bien, eso, claro, pero entonces esa línea tiene que pasar por acá y esta comunidad se opone. ¿Cuáles son los derechos de cuál comunidad, los que, o sea, los de allá o los de acá? Eso está en un gris que le conviene a cierta gente que esté en un gris. Nosotros no estamos diciendo ni que no hay que consultar a las comunidades, ni que no hay que trabajar con los territorios, pero pongamos esas reglas en claro, pongámoslas en blanco y negro, no pongamos 45 trámites, porque eso hace imposible el negocio. Sí, va a complementar. Bueno, sí. Es que se tocó el tema de la reforma tributaria y me parece que ese es un tema vital. Se está discutiendo de si alcanza este año a presentarse la reforma tributaria estructural al Congreso o no. Nosotros hemos venido estudiando el tema y de pronto lo que voy a decir va a sorprender. La estructura fiscal del país requiere un reordenamiento y por supuesto requiere un reordenamiento. Pero si nosotros examinamos cuánto le están costando al país las exenciones tributarias y los subsidios y cuánto eso está impactando en desarrollo económico y social, cuánto está impactando en generación de empleo, cuánto está impactando en crecimiento económico, y nos vamos a sorprender porque el país está haciendo un sacrificio enorme en exenciones y subsidios que no le están retornando al país lo que se está esperando que eso retorne. Ojo con que la reforma tributaria se convierta en un instrumento para incrementar aún más los impuestos, porque muchos sectores de la economía quedarán por fuera si esa es la práctica que se va a establecer o que se va a proponer en la reforma tributaria. Pero depende a quién se lo suba, porque es que yo los veo ya que, ojo, con las petroleras no les van a tocar con el tema de impuestos, pero sí suban el IVA del 16 al 19%. A ver, no estoy porque claro, que todo comienza a jalar la pita para su lado y es donde se ve un problema que son complicado. muy importantes que yo quisiera tocar. Pero perdón, termino. No estoy hablando del sector petrolero, estoy hablando del sector productivo, no estoy hablando del sector petrolero, porque lamentablemente también sucede en este país, y por eso quiero hablar de una manera general, que los gremios se dedican a defender sus intereses sin tener una mirada global. En estos momentos nosotros, si queremos defender nuestros intereses, tenemos que defender los intereses del país y tener una mirada global. Estamos hablando a quién le incrementan los impuestos. Yo inclusive, con los estudios que hemos hecho, voy a plantear que la mayoría de los impuestos se pueden disminuir, porque aquí hay una desestructuración fiscal que está haciendo que la gente que está produciendo esté pagando impuestos y los informales, los ilegales, los contrabandistas, los que no son competitivos, están recibiendo beneficios del Estado. ¿Usted iba a notar algo sobre ese tema? Tocó muchos temas, Jaime, pero hay uno que es el que más nos preocupa a nosotros, que es que parece que el Estado no se ha dado cuenta de lo que está pasando. No toma ninguna medida
porque en Colombia en este momento no hay exploración en busca de petróleo. Aquí había 32 compañías de sísmica y hoy creo que hay una intentando sobrevivir. Eso quiere decir que no hay exploración, y si no hay exploración, no hay reservas. Y lo que estamos haciendo es comiendo en las reservas. ¿Cuál es el mayor problema? Lo tocaba Jaime. El Estado delegó en las comunidades una función que es del Estado. Y las comunidades son las que le fijan las condiciones a las compañías de petróleo para que puedan trabajar. Dicen quiénes trabajan y quiénes no trabajan, qué vehículos alquilan, todo. Entonces, lo más preocupante es que parece que no se dieran cuenta. La NH ha tomado un par de medidas un poco más de alivio en la parte de contratación, pero en la parte del resto del gobierno parece que no pasara nada. Eso es gravísimo. Y una cosa, realmente estuvo el acompañamiento de la devaluación a la caída de precios del petróleo, hizo que la crisis no fuera total. Pues muy bien, miren, para continuar con estos temas y responder unas preguntas de los televidentes en las calles, voy a dejarlas, vamos a unos mensajes institucionales y regresamos para ya hablar sobre el impacto sobre el precio de los combustibles, sobre la producción de petróleo, porque tenemos aquí unas cifras para ver y un poco sobre lo que la gente está previendo, lo que puede pasar también con el precio de la gasolina, que yo creo que es un impacto directo al bolsillo de los hogares. Miremos las preguntas de los colombianos. Buenas tardes, mi nombre es Mario Ramírez. Quiero saber por qué estamos pagando la gasolina a precios internacionales. Sí, yo quisiera saber por qué la reducción de los precios en el barril del petróleo no se ve reflejada en los precios del galón de gasolina. Mi nombre es Marcelo Chindoy, pertenezco a la comunidad Camunshá del departamento Putumayo, ubicada en Ciundo y Putumayo. Y mi pregunta es por qué las regalías no se concertan con los pueblos indígenas y con los pueblos campesinos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario Ramírez. Quiero saber por qué estamos pagando la gasolina a precios internacionales. Sí, yo quisiera saber por qué la reducción de los precios en el barril del petróleo no se ve reflejada en los precios del galón de gasolina. Mi nombre es Marcelo Chindoy, pertenezco a la comunidad Camunshá del departamento Putumayo, ubicada en Ciundo y Putumayo. Y mi pregunta es por qué las regalías no se concertan con los pueblos indígenas y con los pueblos campesinos. Gracias. Bueno, aquí hay dos temas bien importantes planteados pues, por los colombianos a los que les hemos consultado pues, preguntas para ustedes. Dos preguntas que tienen que ver con el precio de la gasolina. ¿Por qué? Pues dice un televidente por qué se cobra con el precio internacional y el otro dice si baja el precio del petróleo, ¿por qué no se refleja ese precio al usuario? Quisiera saber o tratar de explicar y entender un poco eso, doctor Serralde. Primero, ni siquiera se cobra el precio internacional. El precio internacional está bajo. ¿Por qué aquí la gasolina no baja de precio? Porque la gasolina tiene inmerso un impuesto. De hecho, en los últimos 17 años, a través de la sobretasa a la gasolina, los colombianos, los consumidores de esa gasolina, hemos contribuido en 23 billones de pesos. 23 billones de pesos. De modo que la estructura del precio de la gasolina aquí en Colombia es diferente a la estructura del precio de la gasolina en otra parte, donde si el petróleo baja, el precio baja. Aquí no, si el petróleo baja, igual se ajusta a través de impuestos y recauda el Estado recursos importantísimos que pagamos los que consumimos esa gasolina. Sobretasa la gasolina no hay en todas partes, con razón cuando baja pues se ve reflejado, aquí si hay un impuesto fijo pues no se puede. Pero el origen, ¿dónde está? Cuando a alguien se le ocurrió la brillante idea de que a Ecopetrol había que pagar la gasolina, el precio de la gasolina en el Golfo de México, sin considerar todo el resto de factores que impactan el precio de la gasolina en Colombia. Sí. Hoy en día está en la página de abril 16, el ingreso al productor que es Ecopetrol le están pagando 3.851 pesos por galón. Decía Simón Gaviria hace un tiempo que en el mundo producir un galón de gasolina cuando la gasolina estaba cara costaba 2.500 pesos. Sí.
que a Ecopetrol le costaba 3.000 y que le pagaban 5.000. Entonces, de esos 3.851, yo no sé cuánto es una ganancia adicional para Ecopetrol, sin mucha razón, porque a eso vienen después todos los impuestos nacionales, marcación, tarifa, todo lo que quiera. ¿Por qué se le paga más de lo que debiera hacer? Y eso impacta el precio. Porque es que el 90% de los ingresos de Ecopetrol son del Estado. Entonces, eso le impacta mucho si lo pone realmente a precios competitivos. Y digan, no le vamos a pagar a Ecopetrol la gasolina al precio del Golfo de México, vamos a ponerlo a precios competitivos. Porque entonces, está inmerso toda la parte tributaria. Todo lo que viene de más, ese precio es 7.698 ahora. Por ejemplo, dijeron el 1 de abril, este mes no subimos, y 4 días después, no, revisamos, hicimos un cambio en la fórmula y vamos a subir 87 pesos. Pero también hay que decir que cuando sube a $100 o 120 el barril, no sube tampoco la gasolina en una forma desproporcionada, porque lo que también tenemos que entender es que si sube a 100, debería subir mucho más el galón de gasolina, entonces también hay una forma de compensar ahí en ese fondo de estabilización. Sí, a ver, más que de compensar el manejo, ha sido más fiscal que del costo del petróleo y del costo de la gasolina. Y razones tendrá el Estado para haber determinado esa política, porque inclusive si en algún momento o en algunas ciudades quieren desincentivar el uso de la gasolina o de los vehículos, pues le suben el precio a la gasolina. Es decir, ese tema hay que analizarlo, pero de fondo el tema es que ¿por qué no baja la gasolina si baja el petróleo? Porque el tema fiscal impacta cada galón de gasolina que consumimos. Muy bien, y la otra pregunta que estaba con una de las personas, Marcelo, que es de la comunidad indígena en el Putumayo, ¿por qué las regalías no se conversan con las comunidades directamente? Y aquí retomamos un poco el tema que estábamos antes del corte, y es el tema de las consultas y la participación de la comunidad. ¿Es posible que el tema de las regalías uno llegue a discutirlos con la comunidad? Pues primero arreglemos el tema de las consultas, ¿sí? Como te digo yo, la industria es consciente de que efectivamente, digamos, hay un impacto en las regiones, también de que hay una deuda con esas comunidades, efectivamente, pero el problema son los procedimientos, ¿sí? Cuando uno mira el convenio de la OIT de las consultas previas, en los demás países uno dice, y bueno, ¿y por qué no hay tanto problema? Hay problemas, por supuesto, pero no hay tanto. Empezando porque la consulta previa es un tema que en los demás países lo hace el gobierno. Aquí no, aquí mandan a la empresa y ¿sí? Vaya frente a la te doy comunidad. este título minero, te ganaste esta ronda, todas esas vainas, y vaya para allá, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas, ¿sí? No en todas las comunidades los líderes que aparecen allí son los verdaderos líderes, ¿sí? De hecho, estamos proponiendo un estudio para ver esos líderes que han hecho con todo ese dinero que se ha quedado, digamos, allí en estas comunidades, y cuáles son los resultados de esas consultas previas y de esos recursos que han ido a estas comunidades. No estoy diciendo que sean todas, pero efectivamente sí existen mafias y sí existen grupos de presión, entonces, un número N de procesos, y nos seguimos inventando. Cada semestre están saliendo 2, 3 proyectos de ley de más mesas en las regiones, de más participación, de más mesas ambientales en las regiones, cosa que, vuelvo y digo, el proceso no es no hacerlo, no hacer la consulta, no mirar a la región, no mirar las necesidades. El tema es, definamos muy bien cómo es ese procedimiento y ojalá fuera uno. Sí. Y no 1, 2, 3, 4, 5, o lo que pasa ahora, que fíjese que incluso están parando pozos y parando minas por consultas que se hicieron hace años y aparecen unas comunidades nuevas, y entonces ahí yo creo que eso hay que mirarlo bien. Ahora vuelvo y digo, yo sé que eso no es popular, ¿sí? Pero si no le metemos el diente al tema, pues sencillamente lo que vamos es a paralizar muchos de los sectores que tienen que ver con esto. Y en un país que va hacia posconflicto, en donde aquí hay que generar riqueza y empleos en las regiones, pues creo que es la casa hay que ordenarla. Pero las regalías sí se consultan, y se consultan a través de las autoridades regionales. De modo que lo que hoy hay es una consulta regional
donde los gobernantes regionales determinan y presentan al gobierno qué es lo que requieren, lo sustentan y en función de eso reciben las regalías. Ahora, que además de consultar con esas autoridades, hay que consultar con las 30 comunidades que existen en un municipio o en un departamento, pues eso es desarticular al país. Porque de hecho, inclusive en muchos municipios, sus gobernantes pertenecen a las comunidades. De modo que las decisiones respecto de la distribución de las regalías no son centralizadas, son descentralizadas. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante porque se dio el cambio. Los peores pueblos de este país son los pueblos que han sido petroleros, los pueblos que han recibido todos los billones de pesos que quiera cualquier persona imaginarse. ¿Y son los más pobres? Yopal. Yopal, ¿cuánta plata recibió Yopal y sigue recibiendo y no tiene acueducto? Y lo han hecho 3 veces y las 3 veces se ha caído. Tibú, Puerto Asís, Orito, Barranca Bermeja. Durante años fueron los focos de pobreza y de descontento más grandes porque toda la plata de las regalías se perdía. Yo sí creo que fue sensato tratar de que la distribución de las regalías, a pesar de que las regiones tengan un derecho a un porcentaje de lo que se produce, sean manejadas por proyectos que se presenten, pero que haya un ente que realmente se asegure de que se ejecuten los proyectos. Es muy fuerte la injerencia de la comunidad en los campos petroleros, en las zonas. Comentaban ustedes antes que definen hasta el precio de los insumos que necesita un campo petrolero. Definen las personas que pueden trabajar en el campo petrolero y cada 15 días mandan la nueva lista y salen esos que estaban trabajando 15 días y llegan unos 15 días. ¿Hasta ese nivel llega la injerencia claro, de la comunidad? nivel. Las camionetas solamente pueden contratar con ellos y con nadie más. Ya las compañías de transporte que prestaban servicio en los campos desaparecieron. Y siempre son las juntas de acción comunal de las veredas en las cuales siempre hay un elemento que participa en varias juntas. O sea que es algo como orquestado, realmente. Pero la injerencia de las comunidades es total. Está bien que uno trabaje con las comunidades, pero como digo yo, a reglas de mercado. No puede ser que por esa injerencia te cueste 9, 10, 11 veces el costo de un servicio, ¿sí?, que lo aguantaba el negocio a $100. Hoy no lo aguanta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, digamos, esa es la articulación y el orden de la casa que hay que poner y llevar las cosas a sus justas proporciones. Un poco para mirar lo que va a pasar con la producción y mirar si ya analizamos precio puede que con 30, con 39, 40 dólares el barril la situación no parece tan dramática, pero hemos hablado un poco del tema de la producción. Miremos aquí en unos gráficos que hemos preparado sobre qué pasó el año pasado en promedio con la producción de petróleo, que en promedio uno ve que estuvo por el orden de el millón de barriles, 1.6.100.000 los barriles por diarios en producción de petróleo en promedio, y lo que está pasando este año, en enero fueron 986.000 y en febrero 955.000. Pero ese parece ser el histórico de la producción. Entonces, ¿por qué también estamos viendo que es que no se está produciendo o no se está sacando petróleo si estamos más o menos en los niveles promedios? No, ni siquiera es el histórico. Nosotros tuvimos históricamente producciones de 200 y 300.000 barriles diarios. Y gracias a las medidas que se tomaron en el 2002, que se creó una infraestructura o una estructura legal que permitió que el negocio floreciera, pues hemos llegado a 1 millón de barriles diarios, y esta cifra de 986 y de 955 es una muy buena cifra, pero estamos a 6 años de no tener petróleo. Entonces el problema no es hoy. El problema, si no hay exploración, si no hay sísmica y si no hay exploración, como en este momento prácticamente no la hay. ¿No hay nadie buscando petróleo, rompiendo piedra y buscando petróleo? En estos momentos, por ejemplo, los taladros están funcionando en menos del 20%, primero. Y segundo, en materia de sísmica, Edgar decía que solamente hay una empresa de las
30 y pico que antes prestaban servicio. De modo que si yo no siembro hoy, no voy a tener frutos mañana. Si yo no exploro hoy, no voy a tener petróleo mañana. Y esa cifra tan buena de producción petrolera que tenemos hoy, no la vamos a tener en 6 años y vamos a dejar de ser autosuficientes como dejamos en los años 70 de serlo. De modo que antes de que esa catástrofe se presente, porque este es un país distinto, este es un país que está requiriendo recursos, no solamente para su crecimiento económico, sino para su desarrollo social y para acabar con la pobreza extrema. Y con un elemento adicional, las zonas petroleras están en zonas de posconflicto. Si no hay un desarrollo importante en estas zonas, si no generamos un progreso equilibrado en estas zonas, vamos a tener problemas en ese sentido muy graves en el posconflicto. Hoy, cerca de 60.000 personas, hoy, y esa cifra se puede agravar, se quedaron sin empleo. ¿Por qué? Porque la actividad de exploración prácticamente se paró. Eso iba a complementar el tema de la exploración. Es tiempo de exploración. En la comisión escribimos un artículo hace 3 días que se llama Tiempo de exploración. El país está abocado a importar petróleo, necesita buscar reservas y consideramos que es tiempo de exploración. Como decía hace un rato con Rubén Darío, no es tiempo seguramente de producir esas reservas que se encuentren, pero es tiempo de buscar las reservas porque operar es barato. Los taladros están al 40% de las tarifas que tenían en la época de precios altos, me corrige el doctor Darío. La sísmica está al 30%, esa única compañía que la hace. Entonces, en unos conversatorios que hemos tenido, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, la cuestión de no convencionales, todo el mundo decía, pero ¿cómo así? No es el momento de buscar no convencionales, pero ya hay una compañía en Colombia que está a punto de probar si tenemos o no tenemos reservas de no convencionales, porque eso nadie lo sabe, hay que hacerlo. ¿Y por qué no lo ha podido hacer? Porque no está demorada la licencia. Pero si es tan barata la forma, si se puede hacer, ¿por qué no se está haciendo? ¿Cuál es el problema de que no estemos explorando hoy? Son decisiones de las operadoras, porque las operadoras consideran que en estos momentos es el momento de cuidar la caja. El llamado que nosotros hemos hecho a que la empresa más grande del país, Ecopetrol, que tiene el 80% del petróleo a partir del mes de junio, está llamada, está obligada a conseguir petróleo, a buscar el petróleo, a explorar. Sabemos que tiene problemas de caja, sabremos que tiene problemas de financiación, pero Ecopetrol le entregó al país en los últimos años más de 160 billones de pesos. Es el momento en que el gobierno financie a Ecopetrol con esa actividad o lo acompañe o lo avale en un crédito externo para que realice esa actividad. Reitero, entendemos la situación de Ecopetrol, pero es necesario, no solo para Ecopetrol, es necesario para el país explorar. Entonces, las empresas lo que están ahorita es tratando de quitarle la grasa al negocio, esa grasa que dijimos que cuando tenías a $100 el barril se aguantaba. Entonces, hoy lo que se necesita es capital de trabajo para sobrevivir. ¿Qué produce ese capital de trabajo? La producción, no la exploración. Pero adicionalmente, y volviendo al tema de reforma tributaria, cuando tú tienes un impuesto al patrimonio, que son estos grandes equipos que tú tienes que poner en exploración, pero que no producen dinero, no están produciendo dinero, es un gasto, y tienes que pagar un impuesto al patrimonio, ¿sí? Pues el incentivo a explorar es negativo. No hay un incentivo a explorar. Entonces, es decir, todo lo que dijimos, las consultas, la reforma tributaria, ver qué están haciendo otros países en tiempos de crisis, hacer ese benchmarking, lo que está haciendo la NH, pero también se necesita que otros ministerios trabajen articuladamente, que las regiones trabajen... pero también puede ser un mecanismo de presión, porque recuerdo en el año 2000 cómo presionaron las petroleras para modificar el régimen de regalías, porque de todas formas las regalías es un costo, y también para el tema de impuestos. Ya los he visto hablar 2 veces del tema de impuestos, pero el doctor Rixalalde me dice que no es para favorecer a las petroleras, pero ¿será que también el no explorar y el decir esto viene en 6 años una crisis, si no hacemos petróleo, entonces están presionando para regalías y para bajar regalías? Uno presiona cuando ve
que las decisiones y la inversión se puede ir hacia otros países que están haciendo las tareas. ¿Sí? Sencillamente una empresa de estas lo que mira son condiciones. ¿Sí? O vienes a un país donde el 70-75% de tus utilidades se te van en impuestos, o vas a otro donde los impuestos son menores. Y la decisión es lógica. Si yo tengo que ser mucho más eficiente hoy, porque los precios no me aguantan esa grasa, pues la decisión es invierto donde para mí es más rentable. Esa es una realidad. Es decir, no podemos mirar a Colombia como si estuviéramos aquí en una burbuja, sino que tenemos que mirar es lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Esa es una realidad, pero yo quiero añadir esto. Ecopetrol es de la nación y es de los colombianos. Y Ecopetrol, a partir de junio, que recibe Campos Rubiales, es responsable del 80% de la producción. De modo que no podemos pensar que una empresa del Estado es la que está presionando al gobierno para que se tomen determinado tipo de decisiones, cuando las otras son solo responsables del 20% de la producción. De modo que este es un tema estructural, es un tema de verdad que requiere un análisis importante, pero repito, ¿por qué? Porque el petróleo es responsable de más del 25% del ingreso fiscal y todavía con los bajos precios es el que está generando más del 50% de las exportaciones. Y las exportaciones son las que nos dan los dolaritos que nos permiten poder importar bienes también de consumo esencial. De modo que en estos momentos la estructura económica, macroeconómica del país está afectado por el tema del petróleo y se pueden tomar medidas para dinamizar la actividad y sobre todo para preparar a la región del conflicto a un posconflicto en empleo, en crecimiento económico, en desarrollo. Nosotros inclusive tenemos un programa que se llama Territorios de la Energía, donde solicitamos estimule a través de varios mecanismos el desarrollo de proyectos agroindustriales y ecoturísticos en las zonas petroleras. Miren, en esos días que... Perdón un momentico ahí. Yo creo que a eso hay que sumarle una frase que decíamos hace un rato, ¿no? De que en Colombia las compañías no van a buscar petróleo donde hay más prospectividad, sino donde pueden ir. Pero hay un factor que no es solamente explorar, y la Comisión está proponiendo, el problema es que Ecopetrol está intentando hacerlo, pero no tiene recursos. En Colombia se han descubierto 53.000 millones de barriles de petróleo de original oil in place, se llama el aceite original en el yacimiento. De esos 53.000 millones se han producido 9.500 millones, que eso le da más o menos el 18% de lo que hay. El recobro normal en el mundo hoy en día está por encima del 30%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sitio más fácil para encontrar petróleo es donde ya se sabe que hay petróleo. Ahí está. Y esos campos son un 80% de Ecopetrol. ¿Y qué tienen que hacer? Técnicas de recobro mejorado, técnicas de estimulación, técnicas de fracturamiento. ¿Y cuánto estamos hablando? Pueden, en 4 o 5 años, tener 1.500 millones de barriles de reservas adicionales que nos alivian para que entren otros a explorar, que explorar no puede parar. Pero no sé, lo que decían ahora, las compañías pequeñas no tienen capacidad de explorar en época de precios bajos, pero las compañías grandes sí. Yo creo que es importante el aumentar el factor de recobro de los campos maduros, que el 80% lo tiene Ecopetrol, sí sería el camino de una forma de solucionarlo, pero no es barato. Miren, recuerdo aquí también lo que dije hace un poco rato, y es, hidrocarburos también es gas. Sí. Y si la industria ya hizo, y los automóviles han hecho ya la transición hacia el tema del gas, estábamos mirando la semana pasada una cifra y es, hoy el consumo industrial de gas, año 2016, es el mismo del 2006. ¿Sí? Es decir, estamos destruyendo demanda. Hoy una empresa que quiera comprar gas a largo plazo para hacer una ampliación, no lo encuentra. ¿Sí? Si no hay exploración, ¿dónde está el gas? Se pueden quedar los carros parados. Los carros, la industria, o sea, estamos hablando efectivamente no solo de tema combustibles y del tema fiscal, sino de que efectivamente el encadenamiento que hay hacia adelante y hacia atrás
puede tener o está teniendo implicaciones importantes en el país. Y donde han encontrado gas no tienen la manera de sacarlo, porque no permiten sacarlo. Volvemos otra vez al tema de las consultas previas, por dónde debe pasar este gasoducto, etcétera, etcétera. Y ahí estamos frenando la economía. Ahora, quiero añadir esto. Hay posibilidades de encontrar petróleo y gas en el mar, en el resultado de la exploración offshore que se está haciendo. Y seguramente en septiembre tendremos buenas noticias, pero también tenemos que ser conscientes que si nos dan buenas noticias en septiembre, en 8 u 11 años nosotros podremos aprovechar ese petróleo. ¿Por qué? Porque es complejo la sacada del petróleo. Y tendríamos, si no se encuentra más petróleo o si no se aprovecha el petróleo que se sabe que hay en los sitios donde hay producción, pues tendríamos igual 3, 4 años de escasez de petróleo, es decir, de importación, donde nos va a afectar tremendamente nuestra economía por el hueco fiscal que eso generaría y la falta de exportaciones. Ya para cerrar el programa, quisiera preguntarles rápidamente, ¿qué va a pasar? Yo sé que es difícil seguramente preverlo, pero de acuerdo a los análisis y los estudios, ¿qué puede pasar con el precio del petróleo en lo que resta del año? Y por ende, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el precio de la gasolina, que es lo que en último le termina preocupando a muchos colombianos? Porque nosotros, mirando la recuperación que tuvo a finales de marzo, la gente comenzó a decir, uy, aquí va a comenzar a subirse de nuevo el precio de los combustibles, y ya se vio el aumento que se dio en abril. ¿Qué va a pasar al finalizar el año? La bola de cristal para mí. No. Es la bola de cristal. A ver, todos los prospectivistas han tenido algo en común, y es que se han equivocado. Y tenemos versiones de prospectivistas que dicen que hacia final de año nosotros podremos tener un precio de cerca de $45 el barril. Hay quienes dicen que podemos llegar a $20 el barril, pero definitivamente entre 20 y 45 yo no creo que el precio vaya a ser diferente. No vamos a tener más precios de 80, 100, eso por ahora descartado. En el corto plazo y en el mediano plazo creo que no. De acuerdo. Quería comentarle, eso es del tiempo de enero 24, la predicción de los precios del petróleo, donde arrancan todos los que se dedican toda su vida a estudiar la economía. Citibank, 61, Morgan, 56, Bancolombia, 54, bueno, todos los del mundo están acá. Hasta Barclays lo tienen 37, Moody's en 40, de 61 a 37, todos los especialistas del mundo. ¿Quién tiene la razón? Hay otros que dicen que 20. ¿Cuál es la verdad? Es una auténtica ¿Y bola de gasolina, cristal. por ende, qué va a pasar? El precio de la gasolina al consumidor. En este país Dado nadie estas sabe. cuestiones. En este país nadie sabe. No, yo creo que el precio de la gasolina ha mantenido una evolución predecible, y vuelvo, es predecible porque tiene un impacto muy grande fiscal y el gobierno lo maneja con esa perspectiva. Es decir, no depende de los precios del petróleo, depende de la decisión fiscal del gobierno. Es decir, no vamos a tener unas alzas exageradas ni tampoco unas bajas también exageradas. No, se Creo supone que se puede tienen mantener unos esos niveles. mecanismos de control para evitar eso. Hay un máximo que puede subir un mes y un máximo que puede bajar. Pues muy bien, doctor Rubén Darío Risaralde, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido una hora de gran pedagogía, hemos entendido muchos temas y no todo es culpa del precio del petróleo ni todo es culpa del petróleo. Creo que es una de las conclusiones que podemos sacar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Risaralde. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, doctora. Me he sentido muy bien. Doctora Aguirre, muchas gracias también por estar con nosotros, por permitirnos compartir sus experiencias y sus conocimientos sobre estos temas de petróleo, y qué bueno por la Cámara y seguro por la dirección con la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, y bueno, esperamos consultarlo más seguido. Yo creo que eso debería hacerlo el país, los medios, el Estado. Hemos estado haciendo presentaciones en muchas partes, enfrentándonos con los, ¿cómo lo llama el doctor? Digo, hay ecópatas. Los ecópatas, hay ecologistas con los que en no algunos puede sitios, charlar. pero Hay ecópatas con los que no. sin controvertir. Ecópatas. La idea no es controvertir, sino decir cómo es.
Y doctor Jaime Concha, presidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, muchas gracias también por estar con nosotros en Conversemos de Economía. Don Jairo, muchas gracias y aquí estaremos cuando usted nos invite. Y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y poder compartir estos temas de gran interés para su economía, para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana.